Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a hablar de un material que es una verdadera locura en la ingeniería moderna. O sea, piénsenlo un segundo, sin este material, los viajes al espacio serían absolutamente imposibles y los monoplazas de Fórmula 1 serían básicamente trampas mortales. Estamos hablando, por supuesto, de la fibra de carbono. Vamos a desglosar paso a paso cómo la ciencia logró convertir un simple hilito de átomos en una super maravilla tecnológica, repasando toda la historia y la química que lo hicieron posible. A ver, entremos de lleno en esto, porque hay una paradoja física que es alucinante. Por un lado, tenemos la fibra de carbono, que es más ligera que el aluminio. Y por el otro, al rey histórico de la industria, el acero. Y acá viene lo fuerte. El acero es 5 veces más débil que la fibra de carbono. ¡5 veces! Es una relación entre peso y resistencia que la verdad desafía el sentido común. Tener algo que casi no pesa, pero que soporta impactos muchísimo mejor que los metales pesados es, bueno, el sueño absoluto de cualquier ingeniero. Y todo esto nos lleva a la sección 1. El fracaso de Edison y el primer intento. Año 1879. Sí, escucharon bien, 1879. Sé que es una fecha que sorprende muchísimo cuando hablamos de tecnología tan avanzada. El primerísimo en jugar con este concepto no fue un ingeniero aeroespacial moderno, sino nada más y nada menos que Thomas Edison. Pensar que hace más de un siglo ya estábamos dando los primeros pasos hacia el material que hoy recubre nuestros aviones es simplemente fascinante. Ahora, para entender lo que hizo Edison hay que mirar su material base. Él agarró hilos de algodón común y corriente y los carbonizó para hacer los filamentos de sus famosas bombillas. A ver, técnicamente el experimento funcionó y la idea básica de usar carbono ya estaba ahí, pero había un problemita bastante grande. Esos hilos eran súper frágiles, no tenían ninguna integridad estructural. Era la idea química correcta, pero en una etapa demasiado inmadura todavía. Y esto muestra perfectamente cómo a veces la tecnología necesita que la historia la empuje un poco. La idea se quedó dormida por casi 80 años. Literalmente, 80 años de pausa. Pero claro, llegaron los años 50, la Guerra Fría, la carrera espacial, y de repente el mundo exigía cosas que nunca se habían hecho. Necesitábamos con urgencia materiales que no se derritieran al cruzar la atmósfera por las altísimas temperaturas. Necesitábamos algo fuera de este mundo. Y eso preparó el escenario perfecto para el año 1958. Lo que nos lleva directo a la sección 2, el momento eureka, y cómo se perfeccionó este hilo. Ahora, lo que es realmente increíble de esta historia es la clásica ironía científica. Tenemos al físico Roger Bacon trabajando en un laboratorio en Ohio en el 58. Él no estaba intentando crear el material del futuro para la aviación, para nada. Él quería crear diamantes sintéticos. Y de repente, en medio de todo eso, por puro y absoluto accidente, ¡boom!, descubre unos filamentos de grafito perfectos. Ese accidente fue la chispa que reinició por completo la investigación del carbono. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pasamos de un accidente de laboratorio a la industria pesada? Bueno, poco después, científicos en el Reino Unido y Japón tomaron la posta y perfeccionaron un proceso llamado carbonización. Básicamente es cocinar polímeros a temperaturas brutales, pero con una regla de oro: 0 oxígeno. Sin oxígeno, el material no se quema, y el calor extremo obliga a los átomos a reorganizarse en cadenas súper apretadas. El resultado, un material que es prácticamente irrompible. Es pura química aplicada para obligar a la naturaleza a darnos su máxima resistencia. Sigamos adelante y veamos cómo esto se pone a prueba en la sección 3, de la pista al futuro, la prueba definitiva. Nos vamos a los años 80, el pináculo del automovilismo deportivo. La escudería McLaren decide patear el tablero y construir el primer chasis de Fórmula 1 hecho 100% de fibra de carbono. Ya hay que entender el contexto. Esto fue una jugada súper audaz. Nadie les creía. Todo el mundo de los motores, que amaba el metal de toda la vida, juraba que esa resina negra tejida se iba a desintegrar en 1000 pedazos en la primera carrera. La prueba de fuego llegó, lamentablemente con accidentes a altísimas velocidades. Pero ¿saben qué pasó? El resultado cambió la ingeniería para siempre. La célula de supervivencia del piloto quedaba intacta. El material absorbía la energía del choque de una forma que el metal jamás podría igualar. En ese preciso instante, cuando los pilotos salían ilesos de impactos brutales, el mundo entero entendió que el reinado del acero había quedado completamente en el pasado. Una vez que se rompió esa barrera de desconfianza, no hubo vuelta atrás. Hoy en día es el oro negro de la ingeniería. Está en todas partes.
salva vidas en la medicina con prótesis ultra resistentes y ligeras, lleva el rendimiento humano al límite con bicicletas de élite y arma la estructura de los aviones modernos en los que volamos todos, haciéndolos mucho más seguros y ahorrando muchísimo combustible. Al final de cuentas, todo este análisis nos lleva a una conclusión maravillosa sobre el ingenio humano. Es la historia de cómo logramos tomar el bloque de construcción más básico de la vida, el carbono, manipularlo a nivel atómico y transformarlo en un escudo indestructible. Es decir, pasamos de un hilito de algodón que se rompía con nada a un chasis que te salva la vida a más de 300 kilómetros por hora. Una verdadera maravilla de la ciencia. Y con una evolución tecnológica tan vertiginosa, me queda una pregunta rondando en la cabeza. ¿Qué otros objetos de nuestro día a día, o incluso de la exploración espacial, van a terminar usando este material indestructible en el futuro? Ahí se las dejo para pensarlo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y quedan todos súper invitados a seguir descubriendo con nosotros los materiales que están construyendo el mañana. Hasta la próxima.